Claro. Muy bien. Andrés Aciaín, buenas noches. Hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Buenas noches. Ayer te leíamos aquí los primeros tuits tuyos que fueron durísimos, porque estás anticipando que el ajuste va a ser... Y lo que marcabas vos ayer cuando decías la flotación, bueno, ya hoy tuvo una primera repercusión, ¿no? Sí, primero para contextualizar, el crédito del FMI, para que se entienda, ¿no?, cómo funciona esto, el FMI es un organismo cooptado por intereses de bancos, extranjeros, financieras, grandes fondos de inversión. Entonces lo que estamos viviendo en realidad ni siquiera es un aumento de la deuda. Lo que estamos viendo es que la Argentina, ante una situación de que los que le pusieron plata a Macri en sus 2 años y medio veían que no iban a poder cobrar, lo que están haciendo es estatizar el riesgo acreedor, ¿no? Le están diciendo a los estados poderosos a través del FMI, pongan la plata ustedes, muchachos, pero esa plata que va a entrar a la Argentina está exclusivamente pensada para pagar los vencimientos de capital de la deuda. Uno cuando suma los vencimientos de capital de la deuda pública argentina en dólares hasta 2020 son 50.000 millones de dólares. O sea que lo que están diciéndole es esa plata es para pagarle a los acreedores privados extranjeros, ¿no? Entonces ese es un primer punto, ¿no? Porque hay una idea, ¿no?, que con esta plata no se va a hacer nada en la Argentina. Simplemente lo que hay es un cambio de manos de acreedor, que como ven que la situación se complicó, lo que eran ganancias fáciles especulando en la Argentina para grupos internacionales, ahora la cosa se puso complicada, viene el FMI, la pone y ellos se la llevan. Ahí hay una pelea y una tensión entre el gobierno, grupos locales y grupos internacionales que decían, no, como la del FMI no era para todos, no era para... Claro. No, no es para todos, es solo los vencimientos de capital, ni siquiera interés, porque Macri hasta ahora venía pagando capital e interés con deuda, solo el capital. Y en esa tensión se inscribe la decisión de decir, no, tienen que dejar flotar el dólar. ¿Para qué? Para que no usar la plata del FMI para bancar la corrida, etcétera, con la idea de que el dólar subiendo va a resolver los problemas externos y no se va a financiar a través del FMI. Cosa que es una locura. Por eso yo decía, si aplican esa política de dejar que el dólar fluctúe libremente en la Argentina, en el medio de una corrida, con la incertidumbre cambiaria que hay hoy en día, yo decía, el mayor desestabilizador no es ni la CGT con su ala combativa de la corriente federal, el kirchnerismo amenazante y libantisco, ni siquiera el peronismo amigo que después te traiciona, no, son ellos con ese programa económico. Es la peor desestabilización que pueden hacer, dejar el dólar fluctuar libremente. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, ¿no? Me parece que están interviniendo vía Caputo y el Banco Nación, que me parece saludable, porque me parece desquiciado que dejaran el dólar a la libre flotación. Pero hay una tensión. Y después hay un programa económico que, aparte de tener ese elemento desestabilizador de pensar que los problemas reales de la Argentina, que no son el gasto público, es el déficit comercial, de turismo, es la fuga de capitales, son los intereses de la deuda, que no se resuelve con este programa económico y que no hay ninguna vista de resolución y que van a seguir latentes por más que venga el FMI, e incluso si progresa esto, porque digamos, esto es parecido al blindaje, ¿no? La primer cuota, después te vienen, te monitorean, esto no se sabe cómo termina. Aparte hay Claro, eso es importante, que lo remarcábamos esta mañana con David en la radio. Digo, no es como muchos ayer saludaban, mirá, nos dieron 50.000 millones, somos los campeones del mundo. Como que te regalan la plata. No, es deuda que genera carga de intereses. Pero los intereses, David, disminuyen incluso en realidad. El problema no sería ese, porque ellos están estatizando el acreedor. Pero digo, ahí está el Vas punto, a pagar una deuda con una tasa que te la... Si fuera una cuestión financiera, no te van a desembolsar todo. Te van de poquito para ver si cumplís con las metas que ellos te van marcando. Para que vayas pagando los vencimientos, te van a dar la plata, te la van a dar, a medida que se acumulan los vencimientos que tenés que pagar, te van a ir dando la plata para que vos le pagues a ellos. Y que cumplas con las exigencias que ellos te dan. Y a cambio te imponen un programa fiscal que no soluciona ningún problema en la Argentina, porque el problema es externo, no es fiscal. Y que aparte el problema fiscal lo complica bastante, y complica bastante al gobierno en su situación política, porque los recortes son obra pública, transferencia a las provincias, lo que complica la negociación con los gobernadores. Subsidio y salarios. Y los subsidios, sobre todo. El subsidio, digamos, que implica fuertes tarifazos. Si se aplica el programa de suba del dólar y las tarifas brusco, que sería parte de este programa del FMI, es explosivo, es desestabilizador. Es un programa desestabilizador. Y si... ponele que no apliquen ojalá no apliquen el de dejar flotar el dólar, intervengan, ensucien la cancha por otro lado y busquen la vuelta para intervenir.
el programa fiscal políticamente es, digamos, un tiro, te das un tiro. Entonces, uno lo que lee desde afuera es que la lógica, digamos, de esto es que ponele que le vaya mal a Macri con este programa económico y de afuera le digan, sí, te puede ir mal. Pero de afuera lo que están defendiendo sus intereses, la plata que cobran los bancos, y después saben que a la Argentina la dejan con una deuda, que el que llegue tiene dos opciones, o patea el tablero, o tiene que ir, sentarse a negociar con el fondo, agachar, claro, y decir, valido el programa, claro, a cambio que te den la cuota para no entrar en default y seguir tirando un poquito más al estilo Grecia, ¿no? El ajuste, claro, infinito y un programa totalmente sin final. Ahora, Daniel Arroyo, y políticamente, digo, ¿qué van a hacer los partidos políticos de la oposición en el Congreso? ¿Van a pedir ustedes que esto vaya al Congreso? ¿Se van a plantar? Tiene que venir al Congreso, claramente. Sí, el gobierno dijo que no. Sí, bueno, pero tiene que venir al Congreso. Para empezar, genera un conjunto de condicionalidades muy evidentes. Tiene que venir al Congreso. Además del presupuesto, hay que saber exactamente cuál es el acuerdo, que parece ser muy complicado, y el Congreso tiene que poder votar sobre eso. Claramente tiene que venir al Congreso. Nosotros queremos interpelar al ministro para que venga y nos cuente exactamente de qué se trata. Lo que está claro que esto hoy ya está desacomodado. Antes que empiece este programa de ajuste, esto está desacomodado, complicado, en serio. Está aumentando la pobreza, está aumentando la desocupación. La gente se funde trabajando. El que trabaja no le alcanza para llegar a fin de mes y se funde. Yo el lunes estuve en un barrio de 3 de febrero, un barrio, no un asentamiento, de casas humildes, son 7.000 personas viven en el barrio. Hay una carnicería que es carnicería, panadería, todo junto. La persona que tiene ese local había hecho 200 pesos hasta el mediodía. No hay un mango, está muy complicado, muy trabado todo. Yo lo que veo que la situación está difícil, que se está desacomodando, que se está desenganchando la sociedad y que este ajuste va a terminar de desacomodar del todo. Lo que hay hoy es que cada uno va por la libre en Argentina. Cada uno trata de encontrar la vuelta como sea, enganchando lo que puede. El que tiene un flete y no le alcanza porque tiene el gasoil a 25 y los peajes, ahora hay hora pico todo en los peajes, entonces paga peaje por todos lados, sale desesperado. El panadero, el verdulero. Si vieron lo que pasó con los panaderos que fueron al Congreso hace 2 días, la cantidad de gente a las 4 de la mañana haciendo cola desesperada. Hay un falta la plata, falta plata para el que trabaja, falta plata para el que está trabajando y produciendo que no le alcanza y se endeuda, y falta plata para los que están en situación más crítica. Yo lo que creo que el gobierno o no está entendiendo qué es lo que está pasando o va camino a pegarse un palo, porque lo que es objetivo es que es una sociedad que ya está exhausta, que no le alcanza más, meter un ajuste sobre eso parece una locura. Sergio Abrevaya, buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo mismo, yo creo que el problema es previo al fondo, el fondo agrega un problema, pero creo que es previo, ¿no? Esta fiesta de Levax, apostar a la tómbola financiera permanentemente, es una Argentina no productiva. La apuesta no es a superar el déficit porque recaudás más, porque se produce más, por decirte uno de los temas. La apuesta no es a importar menos y trabajar más sobre el mercado interno con lo que podés producir. La apuesta es a varios tipos de déficits externos. Uno tiene que ver con lo que importás, el otro tuvo que ver con el turismo, y terminás cubriéndolo, en realidad es un déficit de divisa, en definitiva. Este es el problema, que continúa y por eso terminan financiando los pagos de la deuda que les vencen a medida de los próximos años. Ahora, aplican el ajuste ahora con justificación, porque yo creo que ellos lo creían. La justificación ahora es culpa del fondo. Ellos creían en este ajuste que van a implementar y lo estamos pagando caro. Te digo un caso que estamos viviendo, un punto que es el que más me ocupa, el tema de las expensas está tremendo y están llegando las tarifas mucho más caras si vos vivís en un edificio que tiene los servicios centrales, ¿no? Te imaginás el impacto que eso tiene porque no hay manera como un calefón de apagarla al mediodía y volver a prenderla, así que el impacto es tremendo, las pymes es tremendo. Acabo de presentar un proyecto de emergencia pyme en la ciudad de Buenos Aires porque no hay manera de rescatarla de ese tipo de impactos, y vamos a un ruidazo el día 19 con las sesiones de consorcios en el tema, a las 8 de la noche, en el tema expensas, ¿no? Claro, y porque ahí es donde se sufre. Ahora, hoy, ¿cómo ve tanto David para Andrés el tema del dólar? ¿Esto se escapa? ¿Va arriba? ¿Va a acercarse? Como decía Andrés, el gobierno apuesta a que el dólar suba y que esa suba del dólar te cierre el agujero externo, la falta de divisas. O sea, como se te van muchos dólares por importaciones, por fuga de capitales, por pago de intereses de la deuda, por remisión de utilidades de las multinacionales a las casas matrices, dicen, bueno, si dejamos que el dólar suba,
que el dólar se vaya a un precio donde a la gente le cueste más comprar o a la gente le cueste más hacer turismo en el mundo, vamos resolviendo. Es un poco lo que le pide el Fondo Monetario. Y esto se sabe desde hace semanas, y por eso hoy cuando sacaron este límite de 5.000 millones que ofrecía el Banco Central y el dólar se fue, el mayorista llegó a 25, a casi 26 pesos y el minorista llegó a 25.20, a 26.20, digo, o sea, el gobierno deja subir el dólar esperando que eso le resuelva un poco el frente externo. Lo que te genera es más inflación, más crisis económica. La verdad que no tiene un programa consistente. O sea, el gobierno dice, esta crisis se generó por la suba de la tasa de interés de Estados Unidos. Es mentira. Esta crisis se vino gestando estos 2 años y ahora explotó lo que veníamos diciendo. Vos esta mañana decía el cuento de Caperucita Roja que nos están vendiendo. Porque lo venden con mucha liviandad, ¿no? Entonces lo cuentan como un cuentito. Bueno, subió la tasa de Estados Unidos y antes nos financiábamos con el mercado, ahora nos financiamos con el FMI y no pasa nada. Y yo le decía, bueno, lo venden como si fuera Caperucita Roja, pero nos están poniendo de frente al lobo. Nos están vendiendo al lobo para que el lobo ahora haga lo que quiera. El lobo es el Fondo Monetario y Christine Lagarde, que es la nueva ministra de Economía. Vos fijate que Duhovne, que es el ministro coordinador supuestamente, quiso suspender la baja de retenciones, vino Echeverri y le dijo no. No pudo. Quiso suspender la baja de los combustibles, o que congelar los combustibles, vino Aranguren y le dijo que no. O sea, Duhovne no coordina nada. Ahora la que le va a dar las instrucciones a Macri mañana es Christine Lagarde. Ahora, hacia ahí, digo, esta situación de un dólar sin valor, ¿cómo va a ser la economía? ¿Cómo va a funcionar la economía hasta fin de año con un dólar sin valor? Por eso digo, el razonamiento es muy simplista, ¿no? O sea, pensamiento de cabeza de economista ortodoxo, es decir, cualquier cosa, si hay mucha demanda, subo el precio, disminuye la demanda, aumenta la oferta. Entonces hay mucha demanda de dólar, sube el precio, aumentará la demanda y disminuye la oferta. Pero las cosas no son así. En Argentina sube el dólar, con un contexto donde se dice no hay referencia del dólar, y lo que pasa es que la demanda aumenta, porque la gente desesperada dice esto a dónde se va a ir, se va todo al carajo, entonces la demanda es un bien especulativo que si vos pensás que va a seguir subiendo, por más que suba, la demanda aumenta cada vez más y lo que tienen que poner los dólares, que ni siquiera tienen la obligación ahora, que son los exportadores, lo que hacen es retirarse. Y dicen, no, yo ni loco liquido, me guardo los dólares a ver qué pasa. Es la tormenta perfecta. Claro, pero esa es la mirada macro, pero por el otro lado está que suben los precios. O sea, eso es lo que hace, te desacomoda la vida cotidiana. La idea, aparte, es que suba el dólar. Tendría sentido si atrás del dólar, ponerle, ni siquiera tiene sentido porque no soluciona el problema, pero ponerle que suba solo el dólar, los precios se mantienen, se encarece el dólar. Es claro que no es así en la Argentina. Acá se espiraliza la inflación y lo que tenés es, por eso decía, es el principal desestabilizador de la economía, ese programa económico. La demanda de dólares cuando hay corrida aumenta un 40-50% respecto a los momentos donde no hay corrida. Y cuando hubo paz cambiaria en 2017, la demanda de dólares era de 2.500 millones de dólares por mes. Eso es insostenible, son 25.000 millones al año. ¿De dónde lo sacás? Y bueno, de la deuda. Y esa deuda te iba a generar esta situación. Te endeudaste hasta el punto que no te prestaron más. Y ahora salís corriendo al Fondo Monetario, ¿para qué? Para seguir pagando aquella deuda, pero no resolvés ningún problema. O sea, dentro de 2 meses, 3 meses vamos a estar en la misma situación que ahora, nada más que peor, con una economía en mayor recesión, con mayor inflación y con menos acceso al financiamiento. O sea, sí, pero eso es conflicto, pero digo, es eso en la sociedad es conflicto, o sea, es conflicto. O sea, estamos frente a un nivel de conflictividad social alto, claramente. Mucha gente que no le alcanza la plata, mucha movilización, mucha tensión. Eso te lleva a conflicto. Si sube la nafta, sube todo. Suben las tarifas, sube todo, sube el dólar, sube todo junto a la vez. Y ataron, por ejemplo, las tarifas al dólar y ataron los combustibles al dólar. Entonces se retroalimenta. Cuando dijeron que el programa pactado con el FMI era social y políticamente... Sí, para ayudar a los vulnerables. No, bueno, para ayudar a los más vulnerables. Tiene un análisis social y político bastante limitado, ¿no? Porque una economía que acelerás la inflación con el dólar, las tarifas, y la metés en una recesión la pobreza, con el ajuste fiscal, es una sociedad que social y políticamente ese acuerdo no cierra. Claro, lo está diciendo el observatorio de la UCA. Está claro que está aumentando la pobreza, está claro que la pobreza aumenta porque la plata no alcanza. Lo que generó el acuerdo con el fondo es que eventualmente en vez de 1,3 podría ser 1,5 el déficit fiscal para compensar la asignación universal por hijo, que son 1.500 pesos por persona. Acá vamos a un conflicto social importante, de proporciones, atención. El gobierno actúa muy irresponsablemente. Ahora, yo lo que no entiendo, esto se lo pregunto a todos,
el gobierno quiere el año que viene, lo dijo Marcos Peña, ¿no? En Estados Unidos, acá, no va a haber obstáculo para que Cambiemos gane, logre la reelección al presidente. ¿Y en qué marco con todo esto que ustedes están marcando? Yo lo que veo es mucha gente desenganchada. Podrá el gobierno suele hacer buenas campañas, tiene buen marketing, arma campañas muy buenas, pero el contexto está muy complicado. Más bien yo creo al revés, lo que hay es un vacío, gente que se está desenganchando del gobierno, de la política, que está enojado por todo. Esta idea de que cada uno va por la libre es fuerte en Argentina, cada uno hace lo que le parece, Gustavo, suelto. Una opinión sobre eso. Buenas noches. Sí, a Marcelo Peretta, que lo tenemos, que ahora va a presentar porque tiene nueva documentación en torno a Pharmacity, a Mario Quintana. Pero quiero opinar de esto. Es decir, ¿por qué Marcos Peña se atreve a decir que gana en el 2019? Porque la oposición está desarticulada, no estamos unidos los opositores. ¿Qué pasa en la CGT? Vos decías recién en la introducción, ¿por qué no decide fijar y ponerle fecha al paro? ¿Sabe lo que se habló y por qué no se puso y se postergó para la semana pasada? Porque no se le quiere dar demasiado protagonismo a Hugo Moyano. En ese tipo de discusiones tenemos los sindicalistas en la República Argentina. Entonces, ¿vos creés que en la 2019 política también. el peronismo... la política es lo mismo. La política está llena de egos y de odios. Eso es egos personales que no nos van a permitir unirnos. Entonces, pero eso es bailando Marcos sobre el Peña Titanic, está confiado en que nuestros egos, Daniel, no nos van a permitir unirnos. Lamentablemente, con tristeza y con dolor digo pero esto, ¿no? eso no es posible. Acá hay una Puedo sola decir opción una que es cuestión unificar la política. Si nosotros no economista. unificamos la oposición, acá no hay manera. Lo que vos planteaste, un gran paso, es el camino. Hay que armar un gran frente electoral. Todos los que quieran ser candidatos pueden ser candidatos. Tener un programa común, un gran paso y articular, como es el Frente Amplio en Uruguay, como es la Concertación Claro. chilena. Pero Y lo es- ideal sería que los dirigentes políticos se animen al voto de la bueno, gente es de una que vez por es- todas. pero que las pasos es la forma natural. ¿Por qué tanto le escapan al voto de la gente? Vayan todos a una paso, ¿qué Coincido. diferencias Yo hay? creo absolutamente eso. Tiene que haber En un vez de programa estar común. diciendo, esta no, este eso no sí, existe, eso es, parece, Pero no eso sé, es no es para la entender, realidad no entender de la este no es necesidad. para, no, totalmente. Es no entender el problema. El problema No, es grave. eso sabes en qué, serio. Daniel, es jugar a favor del gobierno. Bueno. Los que buscan vetar, los que buscan dividir, están jugando a favor del gobierno. Pero eso es muy Y no irresponsable. asumen la responsabilidad difícil de este Pero momento. eso es para muy Argentina. irresponsable porque el gobierno está dejando un montón de gente en la banquina. La tarea de la oposición es construir un esquema para los 44 millones de argentinos. Quien juega la fragmentación o acompaña, más allá de que acompañe al gobierno, lo que está apostando es a un modelo que deja un montón de gente fuera. Ahora el ¿Vos querías gobierno... decir, Adrián? No, sí, una cosa que me parece que la política va a jugar sobre la base de un problema económico, que va a jugar en el oficialismo achicando esa idea de nueva derecha progresista porque se le acabó la plata para repartir. Entonces, de la nueva derecha progresista al plan de ajuste, la devaluación de los tarifazos en una economía en contracción y tempando la fuerza de seguridad si te haces el loco y protestás. O sea, va a haber un giro por el propio programa y la base económica que se le estrechó. Lamentablemente, digamos, se estrechó y la derecha amplia y de centro derecha va a ir a la derecha arcaica, liberal, argentina, conservadora. Pero del otro lado hay que construir un programa económico alternativo, ¿no? Porque tampoco es cuestión de que se junten todos para ganar y al otro día ir y decirle Sí, al FMI vamos a tipo aplicar la el mismo alianza, programa. exacto. Porque Bueno, hay fue que lo que pasó en construir- Grecia, que se ganó la izquierda y terminó aplicando el mismo Hay programa. que con el construir un FMI. programa económico real, Sí, claro. real, Sergio, ¿no? no, yo coincido con él, lamentablemente es así. La respuesta primaria que uno tiene es unir a la oposición y es como lo que te convoca rápidamente a resolver el problema de tener una enfrente. Pero hay algunas experiencias que te dicen que cuando haces ese tipo de alianzas, si no compartís un programa, y no es una exquisitez lo que estoy diciendo, podés terminar con, por ahí un presidente, no sé, de derecha, no sé, como gobernaría Urtubey, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces no es tan simple la construcción de un sector progresista frente a una derecha liberal o con tintes ortodoxos en relación a lo económico en la Argentina. Me parece que esto tiene que ser de cuidado. Lamentablemente, porque por supuesto que si unís toda la oposición, competís electoralmente mucho mejor. Pero tenés que construir una fuerza con un programa compartido, que puede tener a la derecha, a la izquierda, puede tener distintos candidatos, pero tenés que cuidarte que no te emboque uno que termine siendo lo mismo, ¿no? Porque si no, en un año estamos en la misma protesta. Sí, pero lo que está claro es que tenemos... La situación es de emergencia, es de crisis importante. Acá se está desacomodando mucho, de verdad. Hay más gente en los comedores, pero de verdad, y complicado. Siguen subiendo los alimentos. Pero yo creo que lamentablemente te veo a vos muy preocupado, siguiendo el día a día desde hace tiempo, y lo venís marcando muy bien.
pero yo veo que hay cierta dirigencia que no ha tomado en cuenta esa difícil realidad. Pero la sociedad la pasa por arriba, porque hay un nivel de bronca, de tensión. No me refiero solo a los sectores más pobres, a los que hacen changa, a los que tienen trabajo informal, a la clase media. Hay un nivel de bronca, de tensión, de sensación de desamparo, de que nadie te da bolilla, que estás afuera. Todo. Es muy fuerte. Hay una sociedad que se está desenganchando mucho y la responsabilidad de la política es cubrir ese vacío. Yo creo que tenemos que tener un programa, creo que hay que armar un programa económico para adelante, que claramente hay un problema fiscal, que hay un problema con el mercado laboral, que tenemos que construir mecanismos para adelante, pero nuestra obligación es estar a la altura. Y estar a la altura es construir una oposición que pueda ganar, que sea competitiva y que dé lugar a todo. Si no, se complica más. La sociedad está muy desacomodada, muy desamparada. El que juegue a ver cómo saco acá medio puntito más, qué hago, a ver cómo quedo parado, si salí bien en la foto o no, no está entendiendo la gravedad de lo que está pasando. Ahora, la verdad que ahí, además, está el día a día de los precios, el índice litro de leche de Daniel Arroyo, que ya lo he determinado yo. El litro de leche larga vida sale 35 pesos. Cruzamos 20 lugares. 100 pesos, menos de 3 litros de leche. Bueno, vas a sacar a una financiera 5.000 pesos, una financiera de la esquina, devolvés a los 24 meses 12.217 pesos, 145%. Llamarlo robo sería ser demasiado respetuoso. Bueno, Daniel, vos contaste la última vez, creo que viniste acá, lo de las facturas que ocurren en algunos lados que llegan te viene con, adentro, la financiera del barrio. Adentro a mi factura, adentro del sobre viene un papelito que dice 20.000 pesos en 15 minutos. Otro que dice 20.000 pesos, 14 cuotas de 2.500 pesos. La propia factura de gas adentro del sobre te viene promoviendo créditos usurarios. O sea, hay un problema. Es que además la inflación es el peor de los mundos en ese sentido, ¿no? Es donde más te ganan los bancos y es donde proliferan todos estos usureros que les permite, no hay tasa, es decir, ¿cuál es el límite de la usura? No se sabe porque no se sabe dónde termina la inflación. Entonces, podés cobrar lo que quieras y el costo del dinero, sobre todo para el que produce, porque te agrego a lo que vos decís, que coincido, el gran problema PYME, que no puede pagar la tarifa, no puede pagar los insumos, no puede pagar los impuestos, la AFIP, mirá esto. La AFIP en 72 horas detecta que vos no pagaste un impuesto. Sí. Antes de terminar el mes te embargó todas las cuentas, por lo cual vos no podés pagar más nada. Y entonces necesariamente terminás en una quiebra. Tratás de que la AFIP te entienda, olvidate. Esa es la realidad de los comerciantes. Tenés que ir a juicio para que te entienda. Y les vienen boletas brutales, brutales en serio. Hay sectores... Vos vas a caminar a cualquier lado y te sale a uno mostrándote sale y va a mostrarte la boleta de lo que está pagando. Hay sectores económicos a los que tienen actividad, por ejemplo, sé casos de actividad del turismo, de los hostels acá en Palermo, que tienen nivel de ocupación de 85, 87, 90%, y los costos de las tarifas superan el ingreso. Claro. O sea, la actividad, si bien funciona, el costo es tan alto que están cerrando hostels en Palermo, bueno, hay varios, y estamos hablando de Palermo, del turismo extranjero que viene incluso, el nivel tarifario es tan alto que hace inviable la actividad. Digo, el gobierno eso no lo ve, y tampoco ve lo que pasó con la inflación, ¿no? Realmente es paradigmático. Bueno, más que no verlo, me parece que entró en un callejón sin salida, digamos, entró... No, pero con el tema de tarifas... Es que... Sí, bueno, la propia dinámica de lo que construyó lo va llevando. La nueva eliminación de subsidio a las tarifas, por lo tanto, el golpe tiene que ser muy grande. Ya declararon un atraso de 23%, con el dólar ahora disparándose. El FMI ahora le impone, digamos, eso que estaba haciendo, ahora se refuerza en una imposición externa, que yo creo que es el reaseguro para condicionar un futuro gobierno. Pero me parece que el gobierno derivó en un plan económico que es aguantar como sea las elecciones. Pero eso es inviable socialmente. Donde la economía se va cayendo a pedazos. Ahí ayuda al fondo. Ahí ayuda al fondo. Sí, es llegar a las elecciones como sea con una economía cayéndose a pedazos. Cualquier alternativa ante eso va a tener que primero administrar una crisis, porque acá hay una crisis. Entonces la economía del que asuma, sean ellos o sea la oposición, va a tener que administrar una crisis primero, para que no se esté cayendo a pedazos, y después pensar un programa macroeconómico mínimo de reactivación, y después recién unos lineamientos generales, una política de desarrollo más estructural, ¿no? Pero estás en esas tres etapas, porque acá hay una urgencia, que es que la economía se está cayendo a pedazos, y el único programa económico es llegar a las elecciones sin que explote. Gustavo, o sea, ese es el programa económico. Dos aspectos de nuestro sector. El tema medicamentos, ¿no es cierto? Que por un lado la gente no los puede pagar, porque ahora aumenta, inclusive con este aumento del dólar, me hemos movido 38% en el último bimestre, sino que también las farmacias, con la tarifa que tiene que pagar de luz, 12, 15 mil pesos promedio, farmacias chiquitas, ¿no es cierto?, de barrio, las grandes ni hablar, mucho más, 40 o 50 mil,
la tasa de rentabilidad ha caído fuertemente porque el paciente, si no puede pagar los medicamentos, la rentabilidad de la farmacia cae, que siempre fue exigua, cayó mucho más. Los laboratorios, que son justamente los ganadores de esta ecuación económica, han facturado menos en este año, con lo cual todos los actores perdieron con esta política. Es equivocada en todos los aspectos, no solamente perjudicial para la población, sino para la pyme, la pequeña mediana farmacia, inclusive para los grandes laboratorios que tampoco están facturando. Así que no sé qué más necesitan para cambiarla. Ahora, algunas cosas de mínima. El gobierno de mínima necesita un secretario de comercio de verdad. Alguien que se ponga sobre lo mínimo de lo mínimo. Pero hay conflicto de interés enorme. Y aparte del otro lado del mostrador. Aparte del que tenemos que hablar esta tiene que haber mínimamente. Yo salí un presidente del semana. Banco Central, un ministro de Finanzas, se empezó a nombrar lo mínimo de lo que falta. Sí, pero hay un punto con la pero hay un punto con la canasta básica de alimentos que es ahí el el mejor equipo en 50 años de historia. Son 8% de la canasta. Se ríen. Son, como de- dice, son monos con Hay- navaja arriba de un elefante en un bazar, ¿no? Administrando la economía, como Sí, pero dice el un que, amigo. pero el que administra los precios de los alimentos está jugando con vivir o no vivir. Yo salí esta semana por mi barrio a buscar precios cuidados y no encontré Sí, precios te- cuidados. pero- El Claramente. gobierno desmontó Un precios descuido. cuidados, Ay. desmontó la regulación que tenía sobre los productores de insumos difundidos para que no discriminen con precios y abastezcan a las pymes. Desmontó toda la estructura de la Secretaría de Comercio que controlaba la estructura de costos de las empresas. O sea, desmontó todo y ahora se encuentran con que no saben cuánto va a ser la inflación del 2018 porque ya ni siquiera hay meta. Ahora, ¿eso no es sorpresivo también que hayan eliminado que no hay meta de inflación? Eso es desquiciado. No, es que es van a hacer el desquiciado ajuste porque por ese llegaron lado. Van a al hacer punto donde ajuste no por pueden... inflación. Van a hacer el ajuste por inflación. O sea, para mí el programa real, digamos, más allá de la meta fiscal, el programa real, digamos, es que suba el dólar y las tarifas, todo lo que tenga que subir y que, digamos, resolver, entre comillas, el problema económico. ¿Cómo resuelve la LEVAC? Y el tipo que se quiere ir, la LEVAC no le va a valer. O sea, cuando quiera comprar dólares se les valoriza. ¿Cómo resolvés el problema del turismo? Y porque mucha gente no se va a poder ir de vacaciones, digamos. ¿Cómo resolvés el tema de las importaciones? Y porque la empresa va a invertir menos, va a producir menos y no va a comprar equipo. O sea, el ajuste inflacionario a través de la suba del dólar y de las tarifas me parece la clave Sí, eso, del programa. eso es echar nafta al fuego. Eso Que es no cierra, generar no cierra. un Además, incendio, pues, se infla artificialmente la recaudación, por lo tanto van a disfrazar más. Y se achica el gasto real porque lo mantiene nominalmente y se achica en términos reales. Sí, del gasto. 6,8 bien. te subió los precios de los alimentos en mayo en el índice de barrios de pie. No fue el de supermercados, no, nosotros medimos supermercados. Que ¿Cuánto está- dio la inflación para ustedes Mirá, en mayo? Te doy la evolución mayo. Mayo empezó en 1,6, digamos, la primera semana terminó en 2,6 y junio empezó en 4,3. O sea, la inflación mensual en 4,3 en junio. 4,3. Y mira, a la eso cabeza, ¿Y cuánto alimentos. cierra? A la ¿Cuánto le cabeza- cerró en mayo la inflación a ustedes? Nosotros nos cerró, ponerle 2,8 la 2,8, general. igual que UMET. Parecido. Y vos decís que 4% de junio de inflación un que salto tenía cuando nuevo. viste la Junio, evaluación. primera semana de junio, los precios Y de un nuevo supermercados. salto. Sí, estos son los precios online de supermercados. Nosotros con un software vamos recopilando más de 200.000 precios de distintas cadenas de supermercados y nos da una disparada la primera semana de junio, como que ahí fue el impacto pleno de la devaluación, ¿no? La primera semana no sabemos todavía, la segunda. Y es lo que pasó en diciembre del 2015 y enero del 2016, y niveles de inflación del 4%, con el mismo nivel de devaluación y lo esperable son esos niveles de inflación. Digo, en mayo dio 2,8, 2,6, 2,8, depende de quién lo mida. Junio va a ser largamente por arriba de 3 porque encima tenés aumento de combustibles, aumento de transporte, tenés aumento de prepagas, o sea, la verdad que la inflación de junio va a ser incendiaria. Claro, pero eso te va agotando, porque es la misma familia que vivió la devaluación del 2016, que vive esta, que se va desacomodando, se va desestructurando mucho el proceso. Dos ¿eh? crisis fuertes en 2 años y medio. Y todo a la baja, y pérdida de empleo, y complicaciones, y problema para cargar la sube, y el pan que está carísimo. Está muy, muy difícil. Bueno, eso terminaría entonces realmente ya de consolidar que es un gobierno de ricos para ricos, que le importa un bledo lo que pase a nivel social. Es un gobierno que entiende al 5%. Yo creo que hay 4 Argentinas. Una Argentina de la pobreza, una Argentina vulnerable a gente que hace changa, una Argentina de clase media y una Argentina de clase alta del 5% de altos niveles de consumo. El gobierno entiende a ese sector. Busca votos en todo el resto, pero entiende a ese sector. El resto se está acomodando a lo que sale y cómo sale, y lo que ha logrado ahora el resto, o sea, es darse cuenta que el gobierno no gobierna para eso. Lo que se quebró
es la esperanza, me parece. Era un gobierno que no tenía resultados, pero sí tenía la idea de decir, bueno, esto puede andar. Esto de las metas de inflación me parece que es bastante paradigmático, ¿no? Porque el gobierno que llegó diciendo vamos a bajar la inflación, el eje central de nuestra política es bajar la inflación, llega a un punto en que tiene que reconocer Sturzenegger en conferencia de prensa que no tienen ni meta de inflación, porque no tienen la menor idea de cuánto va a ser la inflación, porque no saben cuánto va a ser el dólar. O sea, la palabra oficial se devalúa mucho cuando no podés ni siquiera defender el número que vos tenías. Sturzenegger en diciembre decía que la inflación podía ser del 8%. La meta de inflación era el 10, más menos 2. O sea, tenía expectativas de niveles de inflación para 2018 del 8%. Yo creo que era la Me parece cuarta que eso, vez que tiraba digamos, así. exime de mucho más comentario del nivel de los diagnósticos que tiene este gobierno. Era la cuarta vez que tiraba a lo largo de estos 2 años, y no más, que tiraba metas de inflación que nunca fueron. Sí, no, No, claro. bueno, pero el Para presu- eso nos encajó las Levaca al 36 al principio, después al 40. Dice Lo que que tiene, pasa es que tiene este la año- oficina, dicen, llena de juguetes. ¿Quién? Sí, de Star Star Wars. Wars. Ah, sí, de Star Wars. Se ve que está ¿Eh? muy entretenido. Sí, como... Está muy entretenido con los Juega y juguetes y los después anuncia. pronósticos de inflación, le erra todo, ¿no? Porque es terrible. Sí, pero no el queman los presupuesto que libros, votamos nosotros dice 10% de inflación, $10, 19 pesos, crecimiento del 3,5%. Y ahí no es irresponsable el gobierno los tildó de irresponsables a ustedes por haber apoyado una necesidad de la sociedad y ellos no son irresponsables Pero al no es- cumplir las metas pero- y ahora se olvidaron de las metas. Es que las metas a la semana ya quedaron desacomodadas porque cambiaron la meta de inflación cuando hicieron la conferencia. Quedó desacomodadísimo todo ahora. El gobierno actúa muy irresponsable. La idea de que el gobierno es racional y que el resto somos irracionales, Sí. habría que cambiarla. El gobierno de racional no tiene nada. Por lo menos no tiene nada para las 3 argentinas de abajo, ¿no? Bien, vamos a tocar con Marcelo Peretta porque hoy se conoció que Mario Quintana ha quedado imputado en un tema que aquí hemos hablado mucho, el tema Pharmacity, cómo Mario Quintana está presionando sobre una ley provincial que prohíbe la instalación de grandes cadenas de farmacia en la provincia de Buenos Aires. Están queriendo desconocer una ley provincial. Esta semana le contamos, por ejemplo, muy buena medida del intendente de Hurlingham, el Juanchi Zabaleta, que se plantó y por un decreto dice, señores, en Hurlingham se respeta la ley provincial, no vamos a admitir, pero claro, Quintana presiona a través del procurador Casal vía corte para que la habiliten. Hoy quedó imputado, y con un fiscal que ha pedido ya mucha información para ver cómo trabaja Quintana. Marcelo, ¿ustedes qué información tienen? No, que es de los funcionarios que más conflicto de interés tiene, además de este intento de desembarcar en la provincia de Buenos Aires, a pesar que la ley se lo impide, porque las sociedades anónimas no están autorizadas como un formato jurídico permitido para la farmacia en la provincia de Buenos Aires, a pesar que se ha enriquecido en estos últimos años, pasando de 50 farmacias a cerca de 350 farmacias en todo el país, no le paga a los farmacéuticos justamente lo que tiene que pagar y no les cumple el convenio colectivo de trabajo. El Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos ha denunciado este incumplimiento del convenio colectivo ante el Ministerio de Trabajo, que es lo que corresponde, el ministro Triaca. Esto en octubre del 2015. Estos son la copia de todos los expedientes porque tiene farmacias en distintas provincias y hay que hacerlo por provincia. Perfecto, el procedimiento se cumplió. ¿Qué hizo Jorge Triaca? Por supuesto, cajoneó a pedido del propio Mario Quintana, que es su jefe, en definitiva, porque la vicejefatura de gabinete tiene a cargo el Ministerio de Trabajo, con lo cual estos procedimientos no están cajoneados y esperan el sueño de los justos. Entonces, ese es Mario Quintana, que le miente a la gente, que dice que tiene el 3% de la compañía y en realidad se descubrió que tiene el 53% de las decisiones de esa compañía, con lo cual no hay nada que se haga en Pharmacity si no lo aprueba Mario Quintana. Entonces, tener un funcionario que le miente a la gente, que va a un programa de televisión a decir una mentira que después se lo descubren, y la Oficina Anticorrupción no toma medidas, es gravísimo. En otro país, Mario Quintana ya se tendría que haber vuelto a su casa, y aparte entendemos que hay un error de concepto en este gobierno. Bueno, que pero creer este que es un un CEO gobierno justamente de muchos conflictos de intereses, porque Totales. no es el único. Entonces, Está bien, pero reinan está- todo en el conflicto Bueno, de pero es intereses. grave. Empezando por la titular de la Oficina Anticorrupción. Bueno, ahí también. Entonces, pero ¿Por pero qué? Bueno, lo digo en principio porque venía de una militancia furiosa en el mismo Sí, sector. venía a Y eso cambiar. lo hace, Y más no allá de lo que cumplía dice la- la ley.
No era difícil, abogada, no era abogada. y además También, es difícil que desde ese lugar controle algo o intente darle lugar a algo. Nosotros hicimos planteo desde que asumió. Y O terminó te digo así. más, Sergio, ¿te acordás que decía que cuando Cristina vetaba leyes había que cambiar la Constitución para decir que el presidente ya no tenga facultades de veto, ¿no es cierto? Sí, un le hicieron irresponsable la absoluto. misma pregunta cuando Macri vetó la semana pasada y se olvidó de ese tuit que planteaba. Muy irresponsable. Pero la confusión es creer que un empresario exitoso puede ser un buen funcionario. Es un error de concepto porque justamente es lo opuesto, porque lo que él hace en la empresa no se puede hacer administrando vidas. Es todo lo opuesto, pero es el concepto que tiene este gobierno y nadie se lo contradice y no podemos lograr que en las principales funciones, en los principales ministerios, cambien, a pesar que de las políticas, como se viene diciendo, son todas equivocadas. Bueno, el hecho de que tengan la plata en el exterior y que no la traigan cuando están pidiendo tremendos sacrificios a la sociedad es un ejemplo de este conflicto de intereses y de esta Totalmente. concepción empresaria de la política. O sea, tiene Aranguren la plata afuera, Duhovne la plata afuera, muchos funcionarios en guaridas fiscales. Pero fíjate o la en el exterior. contradicción. Mientras sus políticas perjudican al pueblo, ellos individualmente se enriquecen. Y dicen Por la que no hay misma confianza. política, la misma medida de Sí. gobierno que ellos toman para el pueblo que las perjudica porque le aumenta los alimentos, aumenta el dólar, la inflación, paga más las tarifas, los alquileres, ellos individualmente crecen en su patrimonio. Es tremendo. Bueno, En por otros eso países obviamente dicen que estarían no hay presos estas dicen que no hay personas. confianza en la economía que ellos administran para traer la plata, como dijo Aranguren. Que lógicamente no les da confianza. O sea que tenemos razón. Vamos a decir que son buenos empresarios, por lo menos. Malos políticos, pero buenos Claro, empresarios. claro, No sí, confían no, en sí mismos, sí, yo haría muy lo bien. mismo. Igual el lado Viendo la positivo gestión. de esto, y en el caso de Pharmacity, es que esas cosas están uniendo a la oposición. Claro. Nosotros hemos hecho todos un dictamen común en la provincia de Buenos Aires, la reforma provisional, el megadecreto que permitía el embargo de la cuenta sueldo, los tarifas. Estas acciones, si uno lo quiere ver, algún elemento positivo, están finalmente uniendo a la oposición, por lo menos en la Cámara de Diputados, claramente. Bueno, porque yo creo que cada vez están saltando más. Es que es ¿no? una locura. Cada vez se hace más evidente. ¿no? Absolutamente. Un gobierno que prometió que venía a transparentar, a ser diferente, los conflictos de interés y los hechos de corrupción saltan cada vez más, ¿no? Sí. Y hay una sociedad que ya no quiere mirar al pasado, sino está presente y futuro, ¿no? Que Exacto. eso es lo que está también marcando la Y que además no últimas aguanta encuestas. más, con lo cual se pone cada vez más tensa frente a casos de corrupción. Es evidente que hay una parte que está enriqueciendo y el resto la está mirando. Es la nieta contra el vidrio. Hay demasiada gente con la nieta contra el vidrio. Esa es la mayor bronca que tiene la población, porque la población no es que no está de acuerdo en hacer el ¿Y esfuerzo. ustedes han hecho estas presentaciones? Esta Digo, presentación es- ahora que hay un fiscal que se anima a investigar, ¿pueden sumar ustedes esto? Exactamente, se han presentado ante el juez Lijo, esto porque esta denuncia que vos decís que ha imputado a Mario Sí. Quintana está en el juzgado de Lijo. Esto se sumó a la denuncia que venía tanto por la cuestión Pharmacity, algo que no hemos hablado, el PAMI. El Pharmacity PAMI, sí, te iba a ha preguntar. crecido Sí. en la compra, en el contrato de PAMI. La porción que tenía Pharmacity de las prestaciones que daba ha crecido con este último contrato. A expensas justamente de lo que él intervino y le ha pedido que se haya cambiado ese contrato, que tenía un formato y cuando él intervino es otro para beneficiar a Pharmacity para quedarse con el presupuesto del PAMI. O sea que ahí hay otro conflicto de interés que va a haber que investigar. Lo que ha pasado en el Ministerio de Salud, esto es lo que comenté, Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Salud, un funcionario que tenía las infracciones para justamente hacerle a Pharmacity porque el inspector de salud pública había detectado la ausencia de farmacéutico. Vos sabés, Gustavo, que vos vas a una farmacia y el farmacéutico está ausente, automáticamente la ley dice que te tienen que multar. Estaban todas las expedientes con ausencia de farmacéutico de Pharmacity para multarlo. ¿Qué había hecho este funcionario? Abajo de todo en la pila, entonces jamás se multaba. Pero la a Cámara Pharmacity. Federal lo salvó. Bueno, la Cámara Federal, y la siempre Cámara tienen jueces Federal amigos. lo salvó. Sí, Ahí hay que ver. jueces Con el también. argumento de que tenía mucho trabajo. Exacto. Claro. Tenía mucho trabajo y Fíjate lo hizo vos, a ¿no? tiempo. Ahí está otra vez la justicia adicta y la doble vara en la justicia. Salvó a ese funcionario. Bueno, pero todos estos temas los vamos a judicializar y la gente tiene que saber. Pharmacity le paga 10.000 pesos menos a cada farmacéutico cuando él se enriquece mucho más producto de las propias políticas que están implementando con el precio de los medicamentos y el crecimiento de su propia compañía, ¿no? Andrés, ¿cómo termina esta historia? Bueno, me parece que parte del descalabro económico tiene que ver con esto, ¿no? Que es un gobierno que se preocupó más de hacer negocios con cada grupo económico, ¿no? Aranguren con las petroleras, Quintana con Pharmacity, el otro con los aviones, el otro con la timba y la deuda.
y no lograron armar un plan económico mínimo coherente. No sé si ni siquiera tuvieron la intención en algún momento. Esto lo que le deja a la Argentina es un problema muy grave, podemos decir una pesada herencia, en términos de que todos los problemas que había, el déficit industrial, energético, el turismo, la fuga, la inflación, siguen en términos macroeconómicos, ¿no? No me estoy metiendo en el problema de la vivienda, la economía regional, hablo solo, digamos, muy técnico en lo económico. Eso sigue y ahora se va a agravar por una situación de insolvencia financiera, donde al próximo gobierno lo van a poner en una tensión, ¿no? Entre, para no patear el tablero, aceptar condicionamientos externos o tomar un camino que te deja en una posición que tenés que ir con los tapones de punta contra muchos actores poderosos internacionales y locales. Pero, digamos, te deja un poco encerrado en esa condición. O vas a hacer el gobierno como de Grecia, digamos, que podés asumir con todo el discurso, pero terminás agachándote ante el FMI y validando un programa económico, o partías el tablero y construís otra cuestión. Yo creo que ahí el tema de esas famosas comisiones que nunca se aplican, como decía Perón, con el de la deuda externa, algún tipo de análisis de quiénes son los grupos que se beneficiaron, tienen toda la plata afuera, muchachos, cómense ahí, ¿no? También habría que ponerlas a disposición. Gracias.